La variación del caudal va a ser igual. Aquí lo que varía es el volumen. Entonces, a la variación respecto del tiempo de la variación de volumen, o sea, el volumen linealizado. Pero el volumen lo podemos ver como el área por el desplazamiento a la salida. El desplazamiento a la salida hemos llamado Y, linealizado delta Y. Pero vamos a suponer que está subiendo, entonces surge un signo menos. Entonces, el área, ¿de qué área estamos hablando? De ese pistón. Si dibujamos viendo de un costado, el pistón tiene una forma circular. Nos referimos a esa área, el área de esa superficie. Entonces, el área es constante, menos el área por la derivada respecto del tiempo de la variación delta Y. Delta Y. Ahora lo que vamos a hacer, esta es la variación del caudal, llamaremos relación segunda. Decimos, el caudal a la entrada es el mismo caudal a la salida. Entonces, igualando 1 con 2. K sub Q y, por delta X es igual a menos el área por la derivada respecto del tiempo de delta Y. Recuerden que lo que queremos obtener es la señal de salida y la señal de salida es Y. Entonces despejaremos acá la derivada respecto del tiempo de delta Y, que va a ser igual a K sub Q sobre el área, pero un signo menos por delante por delta X. Bien, estamos llegando a esa ecuación. Ahora analizaremos un poquito las unidades de esto. Lo haremos aquí. K sub Q sobre el área. Las unidades de K sub Q habíamos analizado anteriormente, es metro cuadrado sobre segundo. Metro cuadrado sobre segundo. Entre el área en metro cuadrado. Entonces acá podemos simplificar metro cuadrado con metro cuadrado y las unidades nos dan en unidades de tiempo. Y se vuelve una constante. K sub Q es una constante, el área es una constante. Esto vamos a definir, vamos a definir el símbolo de la definición como una constante K sub 0. Que tiene unidades inversas de tiempo. Entonces, de aquí obtenemos, esto va a ser igual a menos K sub 0 por delta X. Menos K sub 0 por delta X. Guardaremos las unidades de K sub 0. K sub 0 nos ha dado en unidades uno sobre segundo. 1 sobre segundo es una constante. Es una constante. ¿No es cierto? Bien, continuaremos entonces. Lo voy a borrar esta parte.
En la modelación siempre lo llevamos a la transformada de Laplace. Entonces, llevando esa ecuación a la transformada de Laplace, va a ser S veces delta Y función de S igual a menos K sub 0, la constante, por delta X mayúscula dependiente de S. Entonces, la salida, delta Y, guardaremos esta ecuación aquí abajo, delta Y, ya dependiente de S, va a ser menos K sub 0 sobre S por delta X función de S. La ecuación de salida. La ecuación de salida del proceso. Está en función al desplazamiento del émbolo, de momento. Ahora, cuando hacemos la modelación, siempre llevamos a valores por unidad. Entonces vamos a definir las variables en por unidad. En por unidad referir a sus valores base, ¿verdad? Llamaremos la primera variable X, epsilon igual a delta X linealizada sobre X base. La otra variable, llamémosla ρ, la variación de ρ, de R, perdón, sobre R base. Otra variable, la velocidad de rotación, llamemos sigma igual a la variación de la velocidad linealizada, por eso estamos tomando incrementos, sobre omega base. Y la última variable, el desplazamiento, esa la llamaremos mu igual a delta y sobre y base. Estos valores base se obtienen de los valores nominales, es decir, para la máxima apertura, ¿qué desplazamiento debe tener X? Lo mismo R y qué velocidad debe tomar la salida, ¿no? Y el valor del desplazamiento Y, de tope a tope, es el valor base. Entonces, eso se puede encontrar. Bien. Vamos a estas dos ecuaciones. Esta ecuación, no sé qué número nos toca, llamaremos ecuación, no sé, bueno, ecuación alfa. Reemplazaremos en la ecuación 2 y en alfa los valores base. Entonces, en la ecuación 2, ¿qué nos va a tocar? ¿Cómo se va a transformar esta ecuación? K sub C, en 2 diremos, en la ecuación 2, K sub C por delta omega. Despejando de aquí delta omega va a ser omega base por sigma. Omega base por sigma. Igual a K sub R por delta R. Despejando de acá R base por ρ. Más K sub M por delta X. Despejando delta X, X base por epsilon. Bien, pero esta ecuación la debemos llevar a la transformada de Laplace. En la ecuación 2 también, bueno, llevando a la transformada de Laplace tendríamos K sub C, omega base, son constantes por sigma función de S. Igual a K sub R por R base sale de la transformada por ρ función de S. Más K sub M por X base por epsilon función de S.
La ecuación alfa, llevando a sus valores base, tenemos delta y base. Delta y va a ser y base por mu. Y base por mu función de S. Ya está en la transformada de Laplace, ¿no? Igual a menos K sub 0 sobre S por delta X. X base por epsilon función de S. X base por epsilon función de S. Bien, ahora de este par de ecuaciones es que vamos a encontrar el proceso y lo vamos a llevar a diagramas en bloque. Llamaremos ecuación beta, ecuación gamma. De la ecuación beta voy a despejar, lo pasaremos al segundo miembro. Pasa como menos epsilon menos K sub m por X base por epsilon. Ya las dos ecuaciones dependen de la transformada de Laplace. Va a ser igual a K sub R por R base por Rho función de S menos K sub C por omega base por sigma función de S, ¿no es cierto? Y de aquí despejamos epsilon. Epsilon en el dominio de Laplace. Menos epsilon. K sub R, R base, sobre K sub M, X base, por Rho. Menos K sub C, omega base, sobre K sub M, X base, por sigma. De aquí, vamos a factorizar este coeficiente. K sub R, R base, sobre K sub M, X base, que multiplica a Rho menos. El denominador es el mismo, K sub M, X base. Entonces en el numerador tenemos K sub C, omega base, sobre K sub R, R base, por sigma. Todo esto son las constantes de proporcionalidad, velocidad en base, desplazamiento base, todo esto es constante. Entonces, sea C sub G, llamaremos C sub G, definida como este factor, K sub C, omega base, sobre KR, R base. Entonces, menos epsilon es igual K sub R, R base, sobre K sub M, X base, que multiplica a Rho menos C sub G por sigma. De la ecuación gamma, de gamma, vamos a despejar mu, que va a ser igual menos K sub 0 sobre S por X base dividido entre Y base por epsilon función de S. Bueno, ya es función de S, ya se sobreentiende. Entonces,
Este par de ecuaciones nos van a permitir obtener el modelo matemático del regulador isócrono en diagrama de bloques. Hagamos esa representación en diagrama de bloques. Lo voy a borrar esta parte de arriba. Bien, ¿qué es mu? Mu está relacionado con delta y a y base por unidad, la salida. Nos interesa obtener la señal de salida. Entonces, sacamos como señal de salida mu en por unidad un bloque, lo que multiplica a mu. Es K sub 0 sobre S por X base sobre Y base. X base sobre Y base. Y como señal de entrada tenemos menos epsilon. ¿No ve? Menos epsilon por K sub 0 sobre S, X base y Y base. Pero epsilon menos epsilon es todo esto. Entonces pongamos un punto de suma. Entra como señal positiva la señal ρ como señal positiva y entra como señal negativa C sub G por C sub G por la señal de entrada a este bloque que sería ρ o sigma, sí. ¿Qué tenemos acá? La suma de estas dos señales, es decir, la resta, entra como señal negativa, multiplican a este bloque. Entonces tenemos un bloquecito acá, dado por estos factores. K sub R sobre K sub M, R base, X base. Entonces, a ver, haremos. Esta señal positiva más esta negativa es este lazo. Multiplicado por este bloque nos da como señal de salida menos epsilon, que es la entrada al otro bloque y su salida. Ese sería el modelo matemático del regulador isócrono montado en un diagrama de bloques. Ahora hablaremos un poquito de la álgebra de bloques. Si tenemos bloques en cascada, como en este caso, estos dos bloques se multiplican, ¿no es cierto? Si hacemos ese producto, ¿qué es lo que tendríamos? Voy a hacer por separado. K sub R sobre K sub M, R base, X base, multiplicado por K sub 0 sobre S, por X base sobre Y base. Las constantes de proporcionalidad son adimensionales. Acá podemos simplificar X base una vez. ¿Qué unidades va a tener esto? Estas constantes son adimensionales, entonces las unidades va a ser R base está dada en metros, Y base está dada en metros. K sub 0. K sub 0, recordemos, es 1 sobre segundo. Entonces, por 1 sobre segundo. Metro con metro se va, entonces las unidades de todo esto había sido 1 sobre segundo. Podemos definir, definiendo una constante de tiempo. Llamemos T sub 1, todo esto. K sub R entre K sub M, las constantes de proporcionalidad, R base sobre Y base por K sub 0. Entonces, el modelo matemático ahora se va a simplificar aún más en el diagrama de bloques. Entra como señal positiva más ρ, sale de todo esto. El producto de estos dos bloques es 1 sobre T1 multiplicado en el denominador por S. S veces T1
Y salida de esto es mu. Retroalimentación. Negativo entra C sub G, esa constante C sub G, y como señal de entrada sigma. Esa sería la expresión matemática más simple del regulador de velocidad. ¿Qué representa ese bloque C sub G? Está teniendo como entrada sigma. ¿Qué era sigma? Está relacionada con la velocidad, con la frecuencia. Con la frecuencia, ¿no ve? 2pi por f. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es ese bloque sigma? C sub G. Es un transductor. Entra como señal de entrada la frecuencia. Nos está traduciendo valores de frecuencia en desplazamiento. Y la señal que tenemos acá es desplazamiento. Rho, ¿qué cosa era? Era desplazamiento. Estamos comparando señales de la misma naturaleza. Entonces, este bloquecito sería un transductor de señal de velocidad que nos traduce a desplazamiento. Ese sería el modelo matemático más simple de un regulador isócrono. Lo representaremos ahora, por ejemplo, con una central térmica. Hemos hecho el modelo del generador más la carga, que era 1 sobre ms más d. La salida era la variación de frecuencia o variación de velocidad, tomado por unidad respecto a su valor base, ¿no? Aquí tenemos el punto de perturbación, donde entra la variación de carga como señal negativa. Luego, la acción de la central. Si es una central térmica, su modelo era 1 sobre S veces T sub C. Vamos a anotar. Modelo generador más carga. Esta sería la central térmica. ¿Quién controla la velocidad de la central? Es el regulador de velocidad. Entonces, acá es donde entra el regulador que acabamos de diseñar. 1 sobre S veces T1. Acá tenemos un punto de suma, las referencias Rho positiva y la retroalimentación como señal negativa, C sub G, que tiene como señal de entrada mu o sigma. Sigma está relacionado con la velocidad de rotación o la frecuencia. Entonces tomamos el lazo desde acá. Ya tenemos el primer modelo casi completo de una central térmica. Generador más carga. Todo esto nos representa el regulador de velocidad. Hoy hemos diseñado el regulador de velocidad más simple y el más antiguo además, pero que en Bolivia todavía tenemos este regulador. ¿Qué quiero que observen? Hemos tomado como señal de entrada este servomotor y como señal de salida este servomotor hidráulico. No existe ninguna conexión entre la entrada y la salida.